Hay historias que no me gusta contarlas porque son conmovedoras, son dolorosas, ya sea del lado del FMLN y sus unidades orgánicas. Cuando digo sus unidades orgánicas es la FAL, la Resistencia Nacional, el ERP, PRTC y se me escapa algo, la más grandecita, las FPL, que operaron en la zona de Guasapa también, pero específicamente en el Caballito, ahí el campamento del Caballito. Ahí había un paso que lo minaban porque ese era como un campo traviesa. Ah, sí, era un estrecho. Aquí tengo un amigo que sabe bastante de eso también, porque la familia tiene bastantes experiencias en la zona de combate y recuérdense que esto ya pasó. ¿Va? Es bonito recordar, pero sí, vamos a entrar en detalles no mínimos, sino que lo vamos a hacer general. Aquí es conocido como la tumba del combatiente. En esta zona que ustedes observan acá, aquí cayeron 3 combatientes, una mujer y 2 hombres, ¿va? Según lo encontrado posteriormente cuando la maquinaria pasó a este sector y descubrió los cuerpos. ¿Va? Bueno, ya prácticamente ya en estado avanzado de descomposición, su ropa y el cabello y algo otros rasgos, pero hay los huesos, de ahí nada más. Pero sí, toda esta zona que ustedes pueden observar aquí al fondo, parte del campamento de la Resistencia Nacional, área de entrenamiento de diferente índole, tanto como para combate, como para servicios médicos y otros detalles que son importantes dentro de las fuerzas, no solamente de guerrilleras, sino que también dentro de las Fuerzas Armadas. A la parte baja, el hospitalito o el hospital, y ahí está un cementerio también donde enterraban los que morían en el hospital porque lamentablemente las condiciones para atender al personal herido no son tan buenas como un hospital nacional, como un hospital que sea legal o autorizado, pero decimos hospitales clandestinos, tumbas clandestinas o cementerios clandestinos, porque no son autorizados, ¿verdad? Pero en este caso del combate, que las zonas de guerra, las zonas de conflicto, pues no quedaba más. Y ustedes tienen que saber que una guerra de guerrillas o una guerra entre un ejército constituido y uno que está queriendo ser reconocido es bien diferente. Aquí están las tres tumbas, las pueden observar ustedes. Más adelante se van a arreglar un poquito más, por lo menos se limpió el terreno, pero con eso estamos demostrando nosotros, además del respeto, estamos mostrando la colaboración para que la historia no muera. Y lo mismo, los veteranos militares o la Fuerza Armada del Salvador tienen que continuar con su historia. Ellos continúan con su historia. Inclusive aquí visitamos una casa, bueno, ya recuerden que hay bastantes cambios a través del tiempo, porque ya 40 años que tenemos de que, casi 30 que finalizó el conflicto armado interno. Y visitamos una casa donde estuvieron cautivos o prisioneros 3 soldados. 2 se quedaron del lado de la Resistencia Nacional hasta que terminó el conflicto armado. Y otro pues decidió regresar a casa. Se les respetó la vida y bueno, por ende se ganaron la confianza de los demás compas. Y esa es parte de la historia. Queremos ubicarlos a ellos más adelante para poder hablar con ellos. Pero tenemos que dejar ese tabú, tenemos que dejar ese miedo. Pero cuando nosotros vamos con el lado de la historia, se vuelven algunos temas bien controversiales y pueden considerarlos que la infiltración, de la traición, tiene mucho que ver en eso. No necesariamente, siempre tiene que ver del lado de la historia. Tal vez ustedes no quiere agregarse un rato. Va, entonces más adelante. Este es un preámbulo nada más. Para el día 2 de noviembre vamos a regresar acá, primero Dios, y vamos a visitar la zona. Bueno, aquí es la zona donde la PRAL estaba ya esperando el contacto.
las pilas o los pozos, nacimientos de agua. Aquí pasan una quebrada y por lógica un río, pero pequeño. Ahora en verano pues debe tener un poco de agua. Acá venían a abastecerse los guerrilleros de la Resistencia Nacional. Y 3 fueron emboscados por la Patrulla de Reconocimiento al Cáncer Largo, la PRAL, de la FAJ en ese entonces, ¿verdad? Porque después se agregó el Comando de Fuerzas Especiales, ya cuando el Comando de Fuerzas Especiales fue formado. Pero sí, ellos regresaron de traer agua a este sector cuando fueron emboscados. Ya en alguna transmisión les he hecho llegar las tumbas, la ubicación donde están las tumbas. Para que observen los caminitos. La aviación no los detectaba con facilidad porque desde lo alto era mentira que lo iban a observar desplazándose. Bueno, aproximadamente he bajado quizás unos 200 metros de donde fue el campo de instrucción o de adiestramiento. Asimismo el hospitalito y el cementerio de la Resistencia Nacional. Estamos hablando de la época del conflicto armado interno, en la cual hacían ciertas coordinaciones con las Fuerzas Populares de Liberación ubicadas en la parte alta del Cerro de Guazapa, conocido por el Caballito. Estamos recordando pues la zona donde se venían a abastecer parte de la logística. Invierno y verano siempre ha habido agua acá. Se escaseaba en la parte alta donde estaba establecido el campamento, donde ellos hacían sus operaciones de adiestramiento y así pues adiestramiento de diferentes índoles, no solamente militar, sino que también desde el lado médico. Y también podemos recordar algunos soldados que estuvieron como prisioneros, pero más adelante ellos decidieron ser parte de la Resistencia Nacional, de lo cual uno de ellos regresó a casa, los otros 2 se quedaron, pero igual, ¿verdad? La vida ha continuado con su historia y aquí seguimos, además de eso, pues, informando a ustedes, pero sí una de las partes principales y estrategias que utilizaban a ellos cuando venían a hacer sus labores administrativas como bañarse, lavar, el aseo personal, si venían por escuadras, en las partes elevadas ellos ponían su seguridad a fin de evitar pertenecer a la Fuerza Armada de El Salvador ni al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional si no estábamos concientizados, si no estábamos preparados. La verdad es que uno puede estar preparado psicológicamente, pero a veces físicamente no está preparado porque las caminatas eran largas. De día y de noche se caminaban por terrenos geográficamente difíciles. Y es cierto que la guerrilla conocía muy bien el terreno y caminaba por las crestas topográficas. Y en algunos instantes quizás utilizaba las quebradas para poder no solamente huir, sino que para buscar lugares estratégicos. Pero siempre había algo bien diferente porque sabían los lugares donde lo podían ubicar y lo podían emboscar. Y es porque ellos con equipitos pequeños se movían hacia algunos sectores que les daban mayor ventaja y que geográficamente ellos conocían a la perfección porque muchos habían nacido en la zona, vivieron en la zona, crecieron en la zona y todos los años de guerra, los 12 años los vivieron en la zona. En 12 años aprendieron bastante, aprendieron mucho y gracias a Dios algunos todavía están vivos. Algunos todavía estamos contando la historia.
Y con eso no estoy justificando en ningún momento, ni estoy diciendo que unos éramos mejores, los otros éramos peores, sino que habían ciertas limitantes, porque recuerden que el FMLN no tenía aviación, pero sí algunos instantes con los morteros 81 milímetros, 60 milímetros, ametralladoras que habían quitado al ejército, con ellas mismas nos atacaban y pues algunos eran buenos y la verdad es que la misma necesidad nos enseñó, la misma necesidad y urgencia de los medios nos hizo aprender y algunos pagaron caro porque inclusive llevamos historia, en algún momento vamos a llevar historia de aquí de este ex campamento de la Resistencia Nacional en los Herrera y en los Girones, porque en los Girones estaba el campamento donde daban adiestramiento y en los Herrera estaba el hospital y el cementerio, porque los que morían en el hospital, porque no crean ustedes que todos se salvaban, porque las condiciones de los médicos, de las enfermeras del hospital paramédico en relación a material quirúrgico y del material para estarlos curando, para estarlos y tenerlos en buenas condiciones no era lo mejor. A veces no había medicinas, a veces no había material para poder operar a los compas y tenían que morir. Porque los operativos militares a veces eran tan largos, así como las operaciones Fénix, que no les daba tiempo para poderse abastecer en algún instante. Sin embargo, habían equipos que se daban la misión de conseguir material quirúrgico para sanar las heridas, las amputaciones, porque gente amputada todavía estuvo poniéndole ganas y sabiendo de que ya algún miembro le faltaba y con eso les dificultaba poder operar, esperando la muerte. Y así subsistieron y así vivieron y así siguen viviendo. Hubieron ventajas y desventajas, porque la ventaja fue porque el ejército, la Fuerza Armada de El Salvador estaba legalmente constituida. El FMLN buscaba ser reconocida y fue reconocida como fuerza beligerante por México y otros 2 que 3 países, pero no fue lo suficiente. Pero ese reconocimiento era nada más para respetar el derecho a la guerra, el derecho internacional humanitario, para evitar esos crímenes de guerra, máximamente cuando se capturaba a alguien, cuando se tomaban prisioneros, no asesinarlos, sino que entregarlos mediante negociaciones a la Cruz Roja Internacional. Se hicieron intercambios de prisioneros con el gobierno, soldados por excombatientes, excombatientes que necesitaban tratamiento a nivel de otros países. Muchos viajaron a Cuba para recibir un tratamiento especial, operaciones quirúrgicas, cirugías y así sucesivamente. Pero es de conocerlo y es de hablar con la verdad para que ustedes la sepan. Pero más adelante vamos abriendo caminos para que la gente nos cuente y deje el temor, deje el miedo y nos puede decir y nos puede hablar con la verdad. Si a mí es cierto, me duele porque la Fuerza Armada y que hablen mal de la Fuerza Armada, pero si hicieron algunas cosas que no tuvieron que hacer, pues lamentablemente, y no solamente la Fuerza Armada, sino que también el FMLN. Yo no le estoy echando la culpa ni a uno ni a otro, sino que lo estoy echando la culpa porque psicológicamente, ideológicamente, fallamos todos. Y creímos que asesinando con lujo de barbarie a las personas que andaban en esos movimientos de masas y levantando gente para poderse resistir, íbamos a solucionar las cosas. Las cosas empeoraron porque comenzamos a matar y siguen matando y así pensaron que eso era lo mejor y eso no fue lo mejor. Gracias a Dios yo no tengo por qué quejarme o por qué llevar en eso en el corazón, porque yo siempre respeté, siempre estuve del lado de lo humano. Claro, en combate sonaban las balas y ahí era vivir o morir, indiscutiblemente. En combate, pues,
Solo para que se vayan haciendo una idea, mi gente. Ahorita voy relax, un tour completo, como turista, pero en época de conflicto armado, la mochila cargada de munición, comida, el fusil, tantos días de venir caminando, el agotamiento, a veces falta de agua, falta de comida, todos esos eran detalles que nos abatían, que nos dañaban porque nos hacía falta a nosotros en muchas ocasiones. Estas elevaciones eran básicas, eran vitales para tomarlas en época de conflicto armado interno, porque cansados, con tanta carga en el hombro, llegaba uno que casi solo de entregar los papeles, de entregar el cuerpecito. Allá a lo lejos, la parte alta del cerro de Guazapa. En época de conflicto armado interno en El Salvador, no usábamos las veredas, senderos, caminos, calles. Teníamos que cruzar a campo traviesa si es que queríamos arriesgarnos menos y vivir un poco más, porque las avenidas de aproximación, especialmente hacia los campamentos o las posiciones primarias, secundarias o posiciones permanentes o temporales en el campo de batalla, donde las unidades orgánicas del FMLN permanecían, estaban minadas, eran consideradas avenidas de aproximación. Y allá pueden observar ustedes en la parte alta del cerro de Guazapa, en esa dirección está el Salitre, el Caballito, zona donde operó las FPL. Más adelante vamos a hablar de las FPL, ahora estamos hablando prácticamente de la Resistencia Nacional. Imagínense venir con mochila y un montón de munición cuando uno subía estas partes altas, después de venir hacia arriba y hacia arriba y hacia arriba, mal comido, mal alimentado, a veces con sed, la insolación, el sol y tantas condiciones climáticas que nos afectaban, era muy difícil.